Buenas tardes, noches, mañanas, dependiendo del lugar, el horario en el cual me estés viendo, en el cual estés sintonizando con esta plataforma a la cual el Eterno llama conocimiento profético. Y bueno, hoy vamos a estar revelando, ¿no?, tres pasajes, los primeros tres pasajes de la Biblia, del libro de Apocalipsis, en su capítulo 1, es decir, Apocalipsis 1, del pasaje 1 hasta el 3, vamos a estar hoy viendo, ¿sí?, y desarrollando estos tres pasajes. Quédate hasta después de soltar el intro. Bueno, como les decía, ¿no?, hoy vamos a estar en el desarrollo de estos tres pasajes de la Biblia, ¿sí?, del libro de Apocalipsis, del capítulo 1, entre los pasajes 1 y 3. ¿Por qué? Bueno, porque el capítulo 1 de Apocalipsis está dividido, ¿sí?, en tres partes, es decir, en tres etapas, en tres títulos de cabecera. Tenemos el primer título, ¿sí?, en Apocalipsis capítulo 1, del pasaje 1 al 3, tenemos una parte, ¿sí? Después tenemos del pasaje 4, ¿sí?, hasta el 8, tenemos otro título. Y tenemos del pasaje 9 hasta el 20 otro título. Y ahí, ¿no?, en resumen, en estos 20 pasajes termina el primer capítulo de Apocalipsis. Es decir, lo tenemos dividido en tres partes. Hoy nosotros vamos a estar viendo, como les dije, la parte 1, ¿sí?, desde el primer pasaje hasta el tercero. Vamos a estar desentrañando, ¿no?, decodificando y llevando a los puntos necesarios con la palabra para poder comprender bien estos tres pasajes, ¿no?, para tener esa claridad necesaria que necesitamos para entender el libro, y encima también esto nos va a beneficiar para entender los otros libros también, ¿no?, porque justamente Apocalipsis es el libro de revelación, Apocalipsis es revelación. Entonces, nosotros comprendiendo varios de estos pasajes nos va a permitir, ¿sí?, comprender bien libros anteriores, ¿sí?, y pasajes que se dan en otros libros de la Biblia y en otros contextos. Así que vayamos, ¿no?, a Apocalipsis capítulo 1. Si tiene una Biblia, sería bueno que vaya más allá de los subtítulos, o bueno, léalo con los subtítulos y después vaya a la palabra para poderla ver bien y poder conectar, digamos, realmente con estos pasajes, porque la verdad que de verlo con la lectura, ¿no?, uno detenidamente hace muy bien, y la verdad que te va a servir muchísimo, créeme y probalo, ¿no?, probalo porque es una realidad. Así que Apocalipsis, sí, capítulo 1, verso 1, vamos a ver el primer versículo. El título de cabecera dice la revelación de Jesucristo, o sea, ya empieza muy fuerte, la revelación de Jesucristo, título de cabecera. Pasaje 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Muy intenso. Entonces, la primera palabra que tenemos en el pasaje es revelación, ¿no?, igual que el título de cabecera. El título de cabecera dice la revelación de Jesucristo y el pasaje empieza igual, ¿sí?, dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Entonces, la revelación de Jesucristo, ¿no? ¿Qué me está diciendo el pasaje? La revelación de Jesucristo. ¿Cómo la revelación de Jesucristo?
¿no? Nosotros podemos ver, ¿no?, acá un punto. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas. Atención, las cosas. ¿Qué cosas? ¿Qué cosas? ¿No? Empecemos por ahí. Las cosas, dice. En el anterior video vimos, ¿sí?, en 2 de Corintios, cosa que ojo no vio ni oído yo. Cosa, ¿no? Dice la palabra, cosa. También fuimos a Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas. ¿Sí? Acá nos vuelve a decir lo mismo, para manifestar a sus siervos las cosas. Entonces, las cosas, ¿qué es? Lo oculto, ¿sí? La revelación. Las cosas significa lo oculto, ¿sí? Lo pronto a manifestarse. Eso son las cosas. ¿Cómo lo podemos ver? Podemos verlo en 2 de Corintios, por ejemplo, ¿sí? Capítulo 2, versículo 6, dice, hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez, ¿sí? Madurez espiritual. Hablamos sabiduría entre los que hemos alcanzado madurez espiritual, ¿no? Dice el apóstol Pablo, madurez espiritual, ¿sí? Desde ese punto de vista. Y el verso 7 dice, porque hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta. Entonces, las cosas, ¿sí?, es la sabiduría oculta, ¿no? Lo vamos a leer exactamente, 2 de Corintios 2, ¿sí? 2 de Corintios, capítulo 2, versos 6 y 7, vamos a ver. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. ¿Sí? Verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Es decir, estas cosas ocultas en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sí? Entonces, estas cosas ocultas, ¿sí?, esta sabiduría oculta, estos misterios, Dios los prepara para ciertas personas que van a poder acceder, ¿sí?, a estas cosas, ¿no?, ocultas, es decir, a la revelación, ¿sí?, porque esto oculto, esta sabiduría oculta, como menciona la palabra acá Pablo, ¿sí?, en 2 de Corintios 2:7, estas cosas ocultas, estos misterios, ¿sí?, son la revelación, ¿sí? De eso nos está hablando, de la revelación. Entonces, cosas se refiere a misterios, se refiere a cosas que se encuentran, que están ocultas, que no están en este plano abundando y que se manifiestan por revelación. Como podemos ver en el título, en este título de 1 de Corintios, ¿sí?, entre el pasaje 6 al 16, el apóstol Pablo, justamente inspirado por el Espíritu Santo, pone el título de La revelación por el Espíritu de Dios, que es lo que acabamos de ver. Nosotros vimos el verso 6 y el 7. Se extiende hasta el verso 16. Sería bueno que lo leas en tu casa, pero no tenemos conectado, ¿sí?, Apocalipsis, porque Apocalipsis habla de la revelación, justamente, ¿no? Apocalipsis es el libro de revelación y justamente empieza así, la revelación de Jesucristo. Así, lisa y llanamente empieza el libro, ¿sí? La revelación de Jesucristo. Ok, entonces tenemos que tener nosotros esto en cuenta. 1 de Corintios, ¿sí?, capítulo 2, versos del 6 al 16, trata este tema, la revelación por el Espíritu de Dios.
¿sí? Acá vemos que es la sabiduría oculta, ¿sí? La cual, por ejemplo, también nosotros podemos verla en Daniel, ¿no? Podemos verla en Daniel capítulo 2, versículo 19. Yo creo que en la memoria en este caso estoy bien. Vamos a confirmarlo. Daniel 2, 19 dice: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Vamos a volver a repetir el pasaje porque lo está diciendo literalmente. Entonces el secreto, es decir, el misterio, el secreto, lo oculto. El secreto es algo que no se conoce, es algo oculto, la sabiduría oculta, ¿sí? Lo oculto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo a Daniel al Dios del cielo. Pasemos a ver el versículo 22, ¿sí? Daniel 2:22. Daniel haciendo una oración, dándole gracias a Dios porque Dios le había dado una revelación. Él revela lo profundo y lo escondido, es decir, lo oculto, ¿no? Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Es decir, Jesús, ¿no? Yo soy la luz del mundo, ¿sí? Evangelio de Juan 8:12, yo soy la luz del mundo y con él mora la luz, es decir, está hablando de Yahshua acá. Bien. Y también el verso 17, Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar, pero hay un Dios en los cielos el cual revela los misterios. Atención, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. Bueno, y sigue el pasaje en otro contexto. Entonces, ¿para qué te llevó Daniel? ¿Sí? Para que puedas ver bien cómo los misterios, la revelación, lo oculto, ¿sí? A lo cual se refirió el apóstol Pablo, ¿sí? En la primera carta a los Corintios, capítulo 2, del verso 6 al 16, lo tenemos conectado también acá con Daniel, que nos habla de revelación, de misterio, de secreto, de lo oculto, de que el Padre le reveló a Daniel. Bien, ¿qué pasa? Que Daniel, en su versículo 48, Daniel 2:48, al Daniel darle la revelación, ¿sí?, que el rey demandaba, dice: entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe supremo de los sabios de Babilonia. Jefe supremo de los sabios de Babilonia. ¿Por qué? Por una revelación. Sabios. Sabiduría oculta. Vimos en 1 Corintios 2:7. Sabiduría oculta. Entonces, Daniel, por tener la sabiduría oculta que Dios le reveló, que Dios le permitió acceder a la sabiduría oculta para revelar algo, terminó siendo el jefe de los sabios. ¿Por qué? Porque los otros sabios, que en realidad sabio la palabra se alusiona a los conocedores del mundo espiritual, ¿sí? En el mundo antiguo, cuando se hablaba de alguien sabio que tenía sabiduría, era alguien que tenía conocimiento del mundo espiritual. Entonces, las personas que tenían el conocimiento del mundo espiritual no le pudieron revelar, ¿sí?, al rey ciertas cosas que el rey estaba demandando, y Daniel pudo, porque Dios le permitió acceder a la sabiduría oculta, de la cual hace mención Pablo, ¿sí?, en 1 Corintios 2:7. Daniel, teniendo esa sabiduría oculta, pasa a revelar y a ser el jefe supremo de los sabios. Es decir, pasa a estar Daniel rendido con honores, es decir, le rinden honores a Daniel por ser el conocedor del mundo espiritual, ¿sí?, en el imperio más grande de la historia, que fue el Babilonia. Entonces, Daniel, por tener esta sabiduría oculta, pasa, ¿sí?, a ser el jefe de los sabios, el conocedor del mundo espiritual
de rango más alto en ese tiempo, para decirlo de alguna manera, ¿no? Porque terminó siendo el jefe de los sabios, de los conocedores del mundo espiritual, supuestamente que eran hechiceros, agoreros, bueno. Entonces, el punto es que la revelación está relacionado a la sabiduría oculta, a un conocimiento oculto, a misterios, a revelar, ¿sí? A algo que no es de fácil acceso, ¿no? Pero que se puede accesar. Ahora entonces, para pasarlo en limpio, ¿sí? Una revelación es un conocimiento que no se conoce, ¿sí? Es algo que se desconoce, que no se conoce, ¿sí? Y que a través de una revelación se da a conocer ese conocimiento que está oculto. Entonces, eso es una revelación. Ok, volvemos a el pasaje de Apocalipsis, ¿no? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿sí? Las cosas que deben suceder pronto. Entonces, una revelación que se va a aproximar, ¿sí? Algo que se va a aproximar, ok. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, ¿qué nos marca también? Que Dios Padre, porque dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿sí? Dios Padre le dio una revelación al Hijo, a Jesús, a Yahshua, para que Jesús la manifieste a sus siervos. Y la declaró Jesús, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces, el capítulo 1 nos da el método, nos da la composición, ¿sí? La estructura de cómo, de los pasos del ABC, de los pasos que da la revelación antes de venir a la tierra. Me explico. Paso 1, Dios Padre le da al Hijo la revelación. El Hijo se la da a un ángel, ¿sí? De él, y el ángel transmite el mensaje a un ser humano, ¿no? Que ha sido seleccionado para que plasme la revelación acá en la tierra. Porque bueno, nosotros tenemos que entender que ángel, ¿no? Es malaj la palabra, ¿no? ¿Qué significa mensajero? Entonces, un ángel es un mensajero, ¿sí? En este caso, el ángel transmite un mensaje, ¿no? Ejerciendo su rol de mensajero, transmite un mensaje a un humano para que el humano lo plasme acá en la tierra, ¿sí? Entonces el paso es, lo volvemos a repetir, paso 1 del método de cómo llega la revelación a la tierra. Paso 1, el Padre le da la revelación al Hijo, Yahshua. El Hijo se la da a un malaj, a un mensajero, a un ángel de él, que él tiene. Y el ángel le pasa la información al ser humano para que el ser humano la plasme, ¿no? Lo plasme en la tierra. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que un ser humano, ¿sí? Transmitiendo un mensaje de revelación, está ejerciendo un rol angélico en la tierra, ¿no? ¿Por qué? El ángel es un mensajero. Entonces, si un humano está impartiendo una revelación, está ejerciendo el mismo rol que ejerce un ángel, pero acá en la tierra. Está transmitiendo un mensaje de revelación, que es lo que hace el ángel cuando se lo pasa a un humano. Le transmite el mensaje para que
lo dé a las demás personas. Y eso lo podemos ver también en la Biblia, por ejemplo, en el primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo 9, si no me equivoco. Primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo 9, vamos a verlo, que esto está muy, muy interesante. Dice: y Aquis respondió a David, al rey David, y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. Entonces Aquis respondió a David y dijo: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios. ¿Sí? Acá vemos cómo hay una comparación, ¿sí?, de el rey David, ¿no?, que le hace una persona Aquis al rey David, ¿sí?, con que él es como un ángel. Bien. Segunda de Samuel 14, 17, ¿no? Vamos a ver también: tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. ¿Sí? Vamos a repetir: tu sierva pues dice: sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios. Atención, lo dice la Biblia, ¿eh? Lo dice la Biblia. Vos podés agarrar la Biblia, leerla, ¿sí? Yo no estoy diciendo nada que no se pueda comprobar. Lo dice la Biblia literalmente. Pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. ¿Sí? Entonces, acá nos está hablando de la parte del discernimiento, ¿no? El discernir entre lo bueno y lo malo de una forma muy efectiva también es un rol angelical, y nos está marcando el pasaje, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Ahora vemos cómo hay una comparación, cómo se usó esto de este ejemplo de un humano ejerciendo como si fuese un rol de ángel, ¿no? Como poniéndolo como de ejemplo, como diciendo: tú eres de agrado ante mí, eres como un ángel de Dios, como diciendo: yo te veo que sos una persona que hace las cosas bien, ¿no?, o que tiene ciertas virtudes, también defectos, porque es un humano. David tenía defectos, ¿no?, como se lo está catalogando mucho de que era un sanguinario y un montón de cosas que en realidad no son así. No me voy a poner a hablar de eso ahora, pero se están diciendo cosas, la verdad, una falta de respeto a un ungido de Dios como fue David, ¿sí? Una verdadera falta de respeto, la verdad. Decir las cosas que estoy escuchando, que he escuchado, ¿sí? Mucha falta de respeto hacia alguien que en realidad hay mucho por hablar de él, hay mucho contenido que dice la palabra y siempre se repite lo mismo: que él le tiró una piedra a Goliat, ¿sí? Y también que él, cometió un pecado que ya sabemos, o la gran mayoría lo conocemos, ¿sí? Un asesinato, mandó a que alguien se muera y estuvo con la mujer de otra persona, pero no se ve todo lo bueno que él hizo, ¿sí? Entre muchas cosas, como que no mata a Saúl, ¿sí? Le perdona la vida muchas veces porque Dios lo había ungido por rey a Saúl, y David, demostrándole fidelidad a Dios, nunca le hizo nada, ¿sí? Porque respetaba a quien Dios había ungido. Entonces tenía muchas cosas buenas y nosotros, o muchos, hablan de lo malo. Entonces acá vemos cómo a él se lo había catalogado, ¿sí?, como alguien que, es más, Dios mismo dice que tenía el corazón conforme a él, ¿sí?, dicho justamente por el Padre, ¿no?, que tuvo el corazón conforme al que
Dios quisiera que tenga un humano y lo tuvo de bien. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, ¿no? Y leer bien y pedir revelación al Padre para que el Padre te haga conocer bien las cosas antes de hablar, ¿sí? De alguien de Dios. Pero bueno, ese es otro punto. Entonces, nosotros podemos mostrar cómo un humano, ¿sí? Transmitiendo un mensaje de revelación, está ejerciendo un rol angélico. Lo podemos comprobar por la palabra, cómo se usó en otro contexto, en otro momento, pero se usó y está y aparece, ¿sí? Un humano ejerciendo, ¿sí? Un rol angélico una parte, ¿no? En este caso, transmitir un mensaje de revelación. Transmitir un mensaje de revelación es un ser humano que en ese momento está ejerciendo un rol angélico. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, en este caso, ¿sí? Al siervo que se le reveló, ¿sí? Es a Juan, ¿no? Volviendo a Apocalipsis. Como dice el pasaje, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí? El que recibe la revelación, el misterio, el oculto, es Juan, quien también iba a transmitir el mensaje a la sociedad de ese momento y de estos tiempos también, ¿sí? Porque es a futuro el mensaje que él da, ejerciendo este rol, ¿sí? Angélico, ¿no? Enviando el mensaje, ¿sí? Como humano para la tierra, plasmando en la tierra la revelación que el Padre le da al Hijo, el Hijo al ángel y el ángel al ser humano. Entonces, el verso 2 dice que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas, vuelvo a decir cosas, y de todas las cosas, ¿sí? Que es revelación, es lo oculto, ya lo vimos, que ha visto, ¿sí? ¿Sí? Entonces vuelve a nombrar la palabra cosas, que ya describimos que es la revelación, que es lo oculto, que son los misterios, que a eso se refiere la palabra con cosas, cosa que ojo no vio ni oído, cosa que ojo no vio ni oído yo, y también lo vemos en Jeremías, con qué cosa se está refiriendo a la revelación. Acá, en el verso 1 no habla de cosas, y acá también. Verso 2, y de todas las cosas que ha visto, ¿sí? O sea que Juan dio testimonio, ¿sí? Ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bien, para llegar bien a entender este pasaje tenemos que ver dos pasajes que se encuentran en la primera carta de Juan, ¿sí? Justamente el mismo Juan que escribe el libro de Apocalipsis, ¿sí? Entonces, para entender bien, podríamos ir a la primera cartita de Juan, ¿sí? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1, vamos a ver el versículo 1 y 2 y los vamos a destrabar, vamos a verlos bien para poder entender bien lo que nos está hablando Apocalipsis. Dice, primera carta de Juan, primera de Juan, capítulo 1, pasaje 1, dice el título, la palabra de vida. Pasaje 1 dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Apocalipsis, capítulo 1, verso 2, al último dice lo que ha visto. Acá también, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Por Dios, yo voy a volver a repetir este verso porque es una cosa. Presta atención, de verdad. Abrí tu oído, presta atención porque es fuerte lo que se va a hablar.
lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. Bien, lo que era desde el principio lo tenemos conectado al Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. No, el verbo. En el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Entonces, lo que era del principio, ¿qué era del principio? El verbo. ¿Sí? Entonces esta parte, lo que era del principio, la tenemos conectada a el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Bien, lo que hemos oído lo podemos ver en Isaías, capítulo 22, versículo 14. Vamos para Isaías, capítulo 2, verso 14, para que todo quede plasmado, ¿sí? Todo lo que estamos viendo quede expuesto y demostrado que en la palabra se habló. Isaías 22, verso 14. Isaías cuenta una revelación, ¿sí?, que se llama Profecía sobre el Valle de la Visión, y en el último verso, hablando de esta visión, dice: esto fue revelado a mis oídos. Revelado. Ya veníamos hablando de la revelación de Jesucristo, que es lo oculto, que es algo que no se conoce. Acá, esto fue revelado a mis oídos. Es decir, este misterio, esto que no se conoce, esta sabiduría oculta, fue revelada a mis oídos. Esto fue revelado a mis oídos, de parte de Jehová de los ejércitos. Y sigue hablando el pasaje, pero es algo que no tiene que ver con el contexto. Pero esta parte sí. ¿Sí? Esto fue revelado a mis oídos, ¿sí?, de parte de Jehová de los ejércitos. Y acá, en la primera carta de Juan, pasaje 1, lo que hemos oído. Entonces, lo que hemos oído lo tenemos conectado con Isaías 22, 14. Esto fue revelado a mis oídos, escribió Isaías. Esto fue revelado a mis oídos. Atención. Atención. Dice, lo que hemos visto con nuestros ojos. Esto podemos verlo en Ezequiel, ¿sí?, capítulo 1, ¿sí?, versículos del 1 al 4, ¿sí? Pero ahora vamos a ir ahí. Pero vamos a lo siguiente del pasaje de Juan, porque dice, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Acá me quiero detener, porque ver con contemplar está conectado. Vamos a la definición de contemplar, que la tengo, ¿sí?, escrita para ustedes, para poder verlo bien. Dice contemplar, y usted también lo puede buscar porque lo saqué de internet, de la Wikipedia. Usted puede poner contemplar y le va a aparecer exactamente lo mismo que yo voy a decir acá. Contemplar, observar con atención, interés y detenimiento una realidad, especialmente cuando es tranquila y placentera, o cuando se hace con pasividad. Entonces, ¿sí?, contemplar es observar con atención, interés y detenimiento una realidad. Una realidad, mi marca. Especialmente cuando es tranquila y placentera, o cuando se hace con pasividad. Entonces, observar una realidad. Bien, eso es contemplar. Y acá el verso de Juan nos habla lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Ahora bien, vamos a Ezequiel. Habíamos hablado, como les dije, Ezequiel 1, del capítulo 1 al verso 4. Escucha esto. Presta atención, Presta atención. Presta atención. Y así nos dice. Dice, aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar,
los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. ¿Sí? Él estaba en el río, los cielos se abren, ve visiones de Dios. Bueno, nos dice en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes. Vino palabra, ¿sí?, de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Lo vuelve a remarcar, vino allí sobre él la mano de Jehová. Y acá el verso 4, y miré. Y acá empieza a contar la revelación. He aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio de él algo que parecía como bronce refulgente. ¿Qué es lo importante acá? Y miré. Verso 4. Y miré junto al río. Estaba junto al río, se abren los cielos y miré. Dice, entonces, y miré, el resultado de y miré, que es contemplar. ¿Sí? Entonces, el resultado de y miré es contemplar. Tenemos también 3 pasos acá. Mirar, que es miró, accedió a esa realidad, ¿sí? Accedió a esa realidad, a esa visión, a esa revelación selecta en particular para él, que no todos pueden acceder, ¿sí? Porque es algo oculto, como vimos, es sabiduría oculta, ¿sí? Son cosas que no se le revela a cualquier ser humano, en particular se le reveló a Ezequiel, ¿sí? Entonces solamente él podía acceder a esa realidad, ¿sí?, que él pudo contemplar. Entonces vio visiones de Dios, abrieron los cielos y vio visiones de Dios, ¿sí? Miró, accedió a las visiones y contempló esa realidad. Entonces son 3 pasos, Miró, accedió a las visiones, a lo que se le estaba mostrando, a esa realidad que contempló, ¿sí? Junto al río. Él contempló, él entró, ¿sí?, en una dimensión, en un nivel. Acá lo vemos claro, ¿sí? Estos 3 pasos. Y miró, Ezequiel capítulo 1, verso 4, y miré. El verso 1 nos dice que junto al río se abrieron los cielos de Dios y vio visiones. Entonces ahí él entró, accedió y miró, cuando atendió, cuando prestó atención, pasaje 4, y miré. Y ahí cuenta la revelación, porque cuando miró, el resultado fue la contemplación, ¿sí? Fue cuando él terminó contemplando, terminó conectándose con esa realidad, ¿sí?, como vimos en la definición de contemplar, ¿sí?, que significa componer interés y observar una realidad. Entonces, se abren los cielos, accede a este portal, accede a ver las visiones, ¿sí?, mira con interés, con detenimiento y contempla esa realidad, y ahí puede ver toda la visión, y ahí puede ver, puede contemplar esa realidad, ¿sí?, esa revelación que él trae después a la tierra, porque es una realidad que es algo que pasa y que está, pero que no todos pueden acceder. En este caso se le permitió a Ezequiel acceder, ver esa realidad, contemplar esa realidad para traerla a la tierra y plasmarla y contarla. Pero a él se le permitió acceder a esa realidad, ¿sí? Es una realidad de acceso particular, de acceso selecto. Ezequiel fue seleccionado para entrar en esa realidad y ver todo lo que vio y contarlo, ¿sí?, y manifestarlo. Entonces, volviendo a Apocalipsis, a la primera carta de Juan, nos quedamos lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos y lo que hemos contemplado, que está conectado con lo que hemos visto, ya lo comprobamos,
¿sí? Y palparon nuestras manos, tocante al verbo de la vida. Y palparon nuestras manos, podemos conectarlo y verlo con el Evangelio de Juan, ¿no? Podemos verlo con el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 27, si no me equivoco, si mal no recuerdo, con Tomás, ¿no? Ahí los lectores que ya se fueron dando cuenta, ¿no? Que Tomás no creía. Tomás no creía. Es decir, Tomás, por esas casualidades, cuando Jesús resucita el tercer día, él no estaba, y cuando los discípulos le cuentan que vieron a Jesús, que vieron al maestro, que vieron al rabí, que resucitó, que estuvo con ellos, él dijo, mira, si yo no le paso la mano por el costado, ¿no?, que él tenía atravesado, si yo no le paso la mano por el costado y no le veo la mano, los clavos, ¿sí?, que comprueben que fue él que estuvo crucificado, si yo no le veo los clavos, la marca de los clavos en la mano, y no le paso el dedo por el costado, yo no voy a creer. O sea, mirá Tomás poniendo condiciones. O sea, ¿quién sos para poner condiciones? O sea, a Jesús, digamos. O sea, el Mesías. O sea, bueno, estaba poniendo condiciones. Si yo no le paso la mano por el costado, si no meto su dedo por el costado y no le veo la mano a los clavos, la marca de los clavos, yo no voy a creer. ¿Sí? Y al octavo día dice que Jesús se le aparece, ¿no? Dice que al octavo día se aparece a los discípulos, atraviesa la pared, Jesús atraviesa la puerta, o la pared, no me acuerdo bien, pero la atraviesa. Vamos a verlo. Acá, incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Didimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Es decir, el tercer día Jesús vino, ¿no? Resucitó. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos y metiere mi dedo en el lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Míralo. 8 días después, pasaje 26, ¿no? Evangelio de Juan 20, 26. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Luego Yahshua, estando las puertas cerradas, y se puso en el medio, es decir, atravesó las puertas y se puso en medio y les dijo paz a vosotros, que eso era algo que hacía él, que hacía Yahshua, el maestro. Pasaje 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Increíble, la verdad. Es una parte increíble de la Biblia que nos marca bien detenidamente cómo este hombre no creía y pasa a creer después de ver. Pero ¿qué pasa? Que él palpa, ¿no? Como acá habíamos visto en la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1, y palparon nuestras manos tocante al verbo de la vida. El verbo de la vida es Jesús, ¿sí? Como está en este Evangelio Juan 1.1, verso 2. Juan capítulo 1, verso 1 y verso 2. En el principio, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, ¿sí? Entonces, tocante al verbo de la vida. Ahora, palparon nuestras manos, lo vimos acá, con Tomás, que Tomás palpa al verbo de la vida. Tomás palpa al verbo de la vida resucitado, lo toca después de él haber muerto, de haber resucitado, ¿no? Al tercer día vuelve, ¿sí?
Da la casualidad que Tomás no estaba. Tomás dice que no creía cuando le contaban. Al octavo día vuelve, se le vuelve a aparecer y le dice, mirá, tocame. Sé creyente y no seas incrédulo. ¿Sí? Cuando Tomás le dice, ay, Dios mío, él le dice, porque me viste, creíste, bienaventurados los que no me vieron y creyeron. ¿Sí? Entonces no te hace falta ver para creer. Ahora, si se te permite ver algo, ¿sí? Una revelación o algo, también bienaventurado, ¿no? Si se te permite ver algo, buenísimo, puede ser. Así como vio Ezequiel, como a Ezequiel se le permitió ver una realidad, ¿no? Acceder, contemplar, ¿sí? Mirar esa realidad para plasmar acá en la tierra, buenísimo también, puede ser. Pero bueno, sigue terminando el pasaje diciendo lo que pudimos palpar con nuestras manos, el pasaje de la primera carta de Juan, capítulo 1, verso 1, como decía, tocante al verbo de la vida, lo que pudieron palpar nuestras manos, tocante al verbo de la vida. Entonces vamos a hacer un repaso de este primer pasaje de la carta de Juan. Lo que era desde el principio. Esto es igual a el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. Lo que era desde el principio. ¿Qué era desde el principio? El verbo, Jesús. En el principio, el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Bien. Lo que hemos oído, ya lo conectamos con Isaías, capítulo 22, versículo 14. La revelación a los oídos que recibe Isaías. Lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado. Lo vimos, lo explicamos en Ezequiel. Y palparon nuestras manos. Lo vimos en Juan 20. Juan 20, entre los versículos 24 al 29, si no me equivoco, la incredulidad de Tomás. Sé que comienza a partir del verso 24. Creo que termina el 29. Si no, corríjanme en los comentarios, pónganme. Y lo que palparon nuestras manos, lo vimos ahí, tocante al verbo de la vida, nos vuelve a conectar con lo que era desde el principio, con cómo empieza el pasaje. Lo que era desde el principio, el verbo de la vida, ¿no? Así como empieza, termina el verso. Lo que era en el principio, el verbo de la vida, ¿no? Nos lo dice a lo último, la respuesta. Porque lo que era el principio lo tenemos en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 1. ¿Qué es? El verbo. En el principio el verbo era Dios. Entonces, lo que empieza, lo que era del principio, la respuesta la tenemos al final. El verbo de la vida. ¿Sí? Jesús. Entonces, esto es por un lado. Bueno, eso es por un lado, ¿sí? Entonces ahora, ¿qué nos queda por ver? Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Ya destrabamos, ¿no? Conectamos todo lo relacionado con el pasaje 1, ¿sí? De la primera carta de Juan, verso 1, y ahora vamos con el verso 2. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Presta atención porque esto va a ser de verdad muy, muy profundo. Ya entramos profundo en todo lo que venimos viendo el video, pero por favor presta atención porque se viene algo poderoso. Entonces, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, nos vuelve a marcar visto, ¿sí? Que lo vimos en Primera Apocalipsis, versículo 2, que Juan estaba testificando sobre todo lo que él, sobre todas las cosas, ¿no? La revelación, los misterios, los secretos, todo lo que él ha visto acá, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Entonces acá visto y testificamos, esto acá está el enlace con Primera de Apocalipsis
1:2, que habla de que Juan testificó de todas las cosas que ha visto. Acá nos está diciendo lo mismo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos. Entonces, este pasaje está enlazado al Apocalipsis ahora. Porque la vida fue manifestada. ¿Sí? Bien. ¿Con qué conectamos esto? Porque la vida fue manifestada. Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, repito, la verdad y la vida. Escuchá, presta atención, presta atención para conectarte con lo que te tienes que conectar. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la primera carta de Juan nos había dicho que la vida se les había sido manifestada, ¿sí? La vida se nos ha sido manifiesta. ¿Qué es la vida? Jesús, ¿no? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesús en ese momento, vamos a verlo, 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Exactamente como lo dije. Entonces, porque la vida nos ha sido manifiesta. Cuando en este momento de Apocalipsis 14:6, la vida, es decir, Jesús, había sido manifiesta, ¿sí?, literalmente en carne propia. Es decir, la vida que Jesús estaba puesta en la tierra de forma literal y humana, en forma carnal. Por eso yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, la vida, no, esto está conectado con que la vida ha sido manifiesta en ese tiempo, en el presente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces la vida se nos fue manifiesta, nos está haciendo referencia a que la vida fue en ese momento hecha manifiesta literalmente y en forma humana. Ahora, vamos a ver cómo sigue diciendo. Ya tenemos esa parte. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, ¿sí? Y testificamos. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Entonces, ¿qué dice? La vida eterna, la cual estaba con el Padre. Está hablando en pasado, por eso hay que poner atención. La cual estaba con el Padre. Entonces, ¿qué me está diciendo el pasaje? Que antes de que la vida se manifieste, en Juan 14:6, que se manifieste literalmente, ¿sí?, antes de que se manifieste literalmente humanamente, estaba la vida eterna que es Jesús con el Padre, ¿sí? Antes de que venga. Acá ya Él estaba, ¿sí?, con el Padre. ¿En dónde? A la diestra del Padre, ¿sí? Como vemos en la ascensión en Marcos 19, versículo 16, ¿no? Vamos a ir. Marcos 19, Mateo, Marcos, Marquitos, no, 16, 19, Marcos 16, verso 19, en la ascensión, cuando después de la resurrección asciende al cielo Jesús, ¿no? Marcos 16, verso 19, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra del Padre. Entonces ahora está a la diestra del Padre, pero antes, la vida eterna, como dice la carta de Juan, estaba con el Padre. Antes de que venga hecha carne ya estaba con el Padre. ¿Cómo lo podemos ver? Te lo digo, ya te lo puedo poner así. Salmo 63, versículo 8, no te voy a dar el contexto, porque se va a extender mucho. David, ¿sí?, le dice al Padre en el Salmo,
en un momento de dolor, le dice, repito, Salmo 63, verso 8, le dice al Padre, mi alma está pegada a ti, es decir, al Padre, tu diestra me ha sostenido, Yahshua. Entonces ya David, antes de que Jesús venga, ¿sí?, ya estaba dando testimonio de él, ya estaba diciendo tu diestra, ¿sí?, tu mano derecha, tu brazo, Yahshua, tu diestra, Jesús, Él me sostuvo, ¿sí? Mi alma está pegada a ti, le dice David al Padre, tu diestra, Jesús, ¿sí?, tu diestra, como dice la primera carta de Juan, la cual la vida eterna ya estaba con Dios, antes estaba, nos dice en el versículo 2, primera carta que la leímos, primera carta de Juan, capítulo 1, verso 2, la cual estaba manifiesta con el Padre, ¿sí? Acá David ya estaba dando testimonio, mi alma está pegada a ti, tu diestra me ha sostenido, Salmo 139 también, verso 9 y 10, verso 9 dice, si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún, verso 10, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Jesús, si tomare las alas del alba y habitare al extremo del mar, aún allí, ¿sí?, David le está diciendo al Padre, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. ¿Quién? Jesús. El que estaba, la vida eterna que estaba con el Padre antes de venir acá. Jesús, ahí lo tenemos confirmado y me encanta otra parte para poder confirmarlo, ¿sí?, demostrarles que ya estaba, ¿sí? Isaías 51, versos 9 y 10, me encanta, la verdad. Escucha esto, escucha. Isaías 51, escuchá que esto te hace bien de verdad, no como las cosas que andan por ahí por la tele. Salmo 51, verso 9. Despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate, como en el tiempo antiguo, ¿sí?, en pasado, como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? Verso 10. ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo? El que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos, ¿sí? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el brazo de Jehová, su diestra, ¿sí?, Jesús, Él fue, lo está diciendo literalmente, Él fue el que abrió el mar, las aguas del gran abismo, Él fue el que echó al dragón, ¿sí?, que el Señor lo reprenda. Él fue el que lo echó. Lo que habíamos visto en el anterior pasaje, ¿sí?, en Ezequiel, en el anterior video, Ezequiel 28, 16, pero en el verso 13 dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, es decir, acá está hablando Jesús en primera persona, en Ezequiel 28, 13, ¿sí? Y esto es antes de que Él venga, ¿sí? Esto es antes de que Él venga. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y en el verso 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo, está diciendo Jesús, por lo que yo te eché. Pues acá dice, en el monte de Dios estuviste, se está refiriendo al Padre, en el monte de Dios estuviste. Es decir, acá está hablando Jesús, en el monte de Dios estuviste. Pues si hubiese sido el Padre, en mi monte has estado, hubiese dicho. Y acá estaba hablando Jesús en primera persona. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y en el verso 16 dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Por lo que yo te eché del monte de Dios. ¿Quién tiene autoridad para echar
¿sí? Para recibir, para echar, el único es Yahshua. Entonces, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces, acá Jesús habló en primera persona, ¿sí? Antes de venir. Habló a Ezequiel, ¿sí? Ezequiel es un profeta de antes que Cristo venga. Entonces, acá tenemos en el Salmo 63, verso 8, Salmo 139, versos 9 y 10, Ezequiel 28, pasaje 13 y 16, que lo expliqué mejor en el anterior video, pero acá les hago alusión a la primera persona, y a que sean conscientes de que Cristo estaba hablando en primera persona, ¿sí? Y en Isaías 51, versos 9 y 10, cómo, ¿sí?, la vida eterna, ¿sí?, estaba manifiesta de antes de venir, a estar en carne viva, como vemos en Juan 14:6, ¿sí? Antes él ya estaba, como menciona la carta de Juan capítulo 1, versículo 2, ¿sí?, la cual estaba con el Padre. Vamos a volver a leer el verso para que no se me mezclen, ¿sí? Por lo que la vida fue manifestada, y la hemos visto, y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Se les manifestó en Juan 14:6, ¿sí?, en ese momento presente, cuando Jesús en carne viva, la vida eterna en carne viva, estaba diciendo: yo soy la vida, ¿sí? Yo soy la vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy, ¿sí? Estaba marcándolo claro Jesús, ¿sí? Y acá vemos cómo nos dice que estaba con el Padre, y nosotros pudimos confirmarlo, ¿sí? Su diestra, su brazo. Entonces, la vida, ¿sí?, la vida eterna, Yahshua, ¿sí?, la que estaba con el Padre y está ahora, como dice Marcos 16:19, que está a la diestra del Padre, estaba, ¿sí?, estaba, como dice acá, la cual estaba antes de hacerse manifiesta, estaba con el Padre. La vida eterna dejó de estar con el Padre para venir acá, morir por la humanidad, ¿sí? En ese momento no estaba la vida eterna con el Padre, estaba acá, con nosotros, en carne viva, ¿sí? Y vuelve a su posición, vuelve a su lugar de origen, a la diestra del Padre. Marcos 16:19. Vuelve a la diestra del Padre. Y antes, desde los días de la antigüedad, era él el que ejecutaba cada orden que dictaba el Padre. El Padre dictaba una orden, ¿sí?, y su diestra, su mano derecha, Yahshua, su Hijo, ejecutaba la acción. Para que quede bien claro, para la gente que no lo puede comprender, sí, que tienen ese espíritu de antimesías, hay muchos rabinos, hay mucha gente que dice que Jesús no es el Mesías. No, bueno, aprende a leer la Biblia. Te invito a que leas, ¿sí?, los 27 libros, ¿sí?, próximos, ¿sí?, del Antiguo Testamento, que se dan a partir, del Antiguo Testamento, es decir, los 27 libros del Nuevo Testamento. Te invito a que los leas, ¿sí?, y a que vayas enlazando lo que te estoy mostrando acá, lo que te estoy comprobando, y puedas conectarte, ¿sí?, así como Ezequiel se conectó, ¿sí?, se le permitió contemplar esa realidad. Te invito a que lo hagas, pero tenés que disponer tu corazón, como hacía Daniel, ¿sí?, que dice que disponía su corazón a ver la verdad. O sea, digamos, no hablen tanto de los profetas, sino aplican, ¿sí?, lo que hacían los profetas, que los tienen como que eran los profetas. Bueno, los profetas disponían su corazón a ver la verdad, ¿sí?, como hacía Daniel, miraban, contemplaban la realidad
que el Padre les estaba queriendo mostrar, comprobar, ¿sí? El Padre, a través de este mensaje, te está queriendo, ¿sí?, comprobar las cosas. Lo está comprobando. Yo estoy citando todo lo que está escrito, ¿sí? Todo lo que está escrito en la Biblia, ¿sí? Estoy conectando los pasajes. Entonces, te invito a que te sientes, te tomes algo y lo puedas ver bien. Agarres la Biblia, ¿sí? Lo puedas leer bien. Porque si no, explícame vos, ¿sí?, ¿a qué se refiere cuando dice la diestra? A ver, explícamelo, ¿sí?, en el espíritu, ¿no? No me digas el brazo, porque no. El brazo se refiere a mano derecha, la diestra, ¿sí? A él mismo no se va a estar diciendo, a su mismo brazo, despiértate, si tiene el brazo lo mueve y listo, ¿sí? En Isaías 51, despiértate, oh brazo de Jehová, despiértate, dice. Bueno, por eso, entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿sí? Y conectar bien con los pasajes y conectar con la verdad, como hacía el profeta Daniel, por ejemplo, que dice que él disponía su corazón a entender la visión y a comprender la verdad, ¿sí? Dice varios pasajes, hay varios pasajes que lo mencionan, que él se dispuso a entender la verdad. Entonces, hay que disponerse a entender la verdad, disponer el corazón, ¿sí? Así el Padre revela lo oculto, como habíamos hablado al principio, los misterios. Todo con qué empieza, con una disposición del corazón, ¿sí? Una disposición, tiempo invertido, ¿sí?, en que el Padre revele y demuestre. Y si no, no podemos pretender conocer, porque es justamente un conocimiento oculto, ¿sí?, sabiduría oculta. Entonces, bueno, el video lo vamos a dejar hasta acá, ¿sí? Vamos a conectarnos en la próxima entrega. No, nos había faltado el pasaje último de Apocalipsis, ya me estaba yendo. Acá, Apocalipsis 1.3, bienaventurado el que lee, ¿sí? Entonces hay que leer, ¿sí? Bienaventurado el que lee, hay que leer. Y los que oyen las palabras, hay que escuchar también. Por eso uno lee, uno también escucha, si hay otras personas que sepan de la palabra, bueno, pero dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, ¿sí? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas, otra vez cosas. Fíjate bien cómo está todo conectado, ¿eh? Y lo dice la palabra, lo que lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, ¿sí? Cosas, ¿sí? Verso 1, vamos a volver al verso 1, la revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas. Verso 2, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas. Versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas. Entonces, los tres pasajes nos hablan de cosas: revelación, misterios, ¿sí?, conocimiento oculto, sabiduría oculta. Esas son las cosas. Los tres versos nos marcan. Entonces, los que guardan las cosas en ellas escritas. ¿Qué es guardar las cosas en ellas escritas? Guardarlas, atesorarlas. No guardarlas en un cajón, no guardar la palabra. No está haciendo alusión a guardar la palabra en un cajón, dejarla ahí en un mueble. No, guardarlas, ¿sí? Lo que uno recibió, guardarlo. Daniel dice en un pasaje, guardé el asunto en mi corazón, ¿sí? Guardé el asunto en mi corazón, ¿sí? Y para los que no son rabinos, ¿sí?, y entienden que Jesús es el Mesías, María dice que guardaba el asunto en su corazón, ¿sí?, lo que se decía de Jesús. Cuando le profetizaba a la gente en el templo, le decía, este niño va a ser, se va a hablar de él, y dice que ella guardaba el asunto en su corazón, ¿sí? En el libro de Lucas encontramos eso. Entonces,
atesorar, guardar en el corazón. No está diciendo guardarlo literalmente en un cajón, por ejemplo. No, guardarlo en el corazón, atesorar las palabras de esta profecía, leerlas, guardarlas, oírlas, guardarlas, ¿sí? Las cosas, la revelación, ¿sí? Porque el tiempo está cerca. Así termina, porque el tiempo está cerca y esto tiene cumplimiento, ¿sí? Porque recordemos en Mateo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24. Sí, lo tenemos conectado a esto. Que estoy hablando, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces se va a cumplir. Sí, esto todavía está próximo a darse. Sí, bienaventurados los que guardan palabras de esta profecía, los que la oyen, los que está en ella escrita, que lo guardan adentro de uno, porque el tiempo está cerca. Bien, y también me gustaría cerrar, aprovechar, ¿no?, en el cierre y marcar cómo pudimos verlo, ¿no? Cómo pudimos ver a Jesús, ¿no? La vida eterna, cómo estaba, ¿sí?, manifiesta, como lo nombró Juan, que estaba manifiesta en el pasado, ¿sí?, antes de venir acá a la tierra, estaba a la diestra del Padre. Lo pudimos comprobar en el Salmo 63, versículo 8, Salmo 139, versos 9 y 10, Isaías 51, 9 y 10, Ezequiel, versículo 13 y 16, cuando él mismo lo está hablando en primera persona, ¿sí? Entonces, ahí el pasado, ¿no?, antes de venir acá. Es decir, la vida eterna estaba manifiesta a la diestra del Padre antes de venir acá. Estaba en su posición original, ¿sí?, a la diestra del Padre. Viene acá y tenemos en tiempo presente a la vida manifiesta, a la vida Jesús, ¿no?, manifiesto. En Juan, Evangelio de Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy, ahí en presente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Manifiesta en presente. Lo vemos en pasado en todos esos pasajes. En el presente de ese tiempo, en el presente actual, ¿sí? En el presente actual, en Marcos 16-19, dice que ascendió y que está a la diestra del Padre. Entonces, en el presente actual también la palabra nos marca en el presente actual que está a la diestra del Padre, y también nos marca a futuro cómo va a venir. Nos marca a futuro que la vida eterna va a venir, la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Mateo 24, pasaje 29. E inmediatamente, después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Entonces, estuvimos manifiesta en pasado, como lo podemos ver cuando estaba a la diestra del Padre, la vida eterna. Yo así situé los pasajes. En un presente que ahora es pasado, que es en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. En un presente que ahora es pasado, la tenemos en el presente actual, Marcos 16, verso 19, que está a la diestra del Padre, y a futuro se va a manifestar, ¿sí? Dice que todo ojo le verá, ¿sí?, que lamentarán todas las tribus. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, ¿sí? Aparecerá, ¿sí?, aparecerá, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Encima va a venir con poder y gran gloria,
con poder y gran gloria va a venir. Así que bueno, y dice que juntará, bueno, con trompeta a sus escogidos, ¿sí? De los 4 vientos de un extremo de los cielos hasta el otro, los 4 puntos cardinales. Entonces, hasta acá dejamos este video. La información es mucha, es pesada, es grande. Ahora sí, hasta acá, en un momento había dicho hasta acá, y me había olvidado de algo que rápidamente el espíritu me habla y me dice: pará, te olvidaste de esto, decilo, ¿sí? Entonces, me encanta cuando pasa eso. Entonces, ahora sí, quiero bendecirte, decirte que me encanta que puedas verlo, que puedas leerlo, que puedas agarrar la Biblia en tu casa y leerlo, o que sí, querer verlo primero sin leerla, ¿no? Y viendo los pasajes, pues yo los pongo en subtítulos, verla de esta forma, después sentarte, porque también yendo vos tranquilo y leyéndola la Biblia también es otro panorama ahí. Entonces, que puedas hacerlo de los dos lados, ¿sí? O directamente leyéndola, mirando el video, como quieras, pero eso te permite conectar mejor, porque a veces uno pierde el hilo en lo que uno está hablando, a veces uno pierde el hilo. Entonces, teniendo la palabra por ahí con señaladores, yendo a los libros, a las cartas y a los libros que estamos citando de los pasajes, puedas conectarte mejor. Bueno, te bendigo tu vida, tu casa, tu familia, a todo oyente, televidente, ¿sí? que esté sintonizando esta plataforma de conocimiento profético, ¿sí? Te mando un abrazo, te mando todo el cariño, te mando fuerzas y todo el conocimiento que el Eterno imparte, da, que nos enseña, estaremos transmitiéndolo. Entonces, bueno, acá vimos Apocalipsis 1, ¿sí? Del 1 al 3, los pasajes 1 al 3, los desarrollamos, los conectamos con otros pasajes y ahora podemos tener una claridad bien contundente, bien pesada de lo que dice Apocalipsis 1.3, ¿sí? Conectando justamente con la carta de Juan, que es el mismo que escribe el libro de Apocalipsis, al cual se lo revela. Y también tal vez leer algo que ahora me habla el Padre, y nos está dando algo más el Padre. Mirá lo que nos da el Padre. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Nos dice: el que tiene al Hijo, ¿sí? Tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces está todo relacionado con la vida, con lo que venimos hablando acá. Juan 5.12 nos dice: el que tiene al Hijo, el que tiene al Mesías, el que tiene a Jesús, tiene la vida. El que no la tiene, el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Y esto lo voy a explicar, ¿sí? También más adelante, porque hay una implicación muy profunda con ese verso. Así que hasta el próximo video. Les deseo lo mejor, que puedan crecer en el espíritu, en la mente, que el Padre renueve su mente, su entendimiento, como dice Romanos 12.2, como dice Efesios 4.23. En el nombre de Jesús, yo declaro que a partir de este momento se rompe toda cadena que quiera atormentar, que quiera que no puedas acceder. A partir de este video, a partir del conocimiento que acabaste de ver de la palabra, se va a disipar todo eso se va a ir en el nombre de Jesús. Ya se fue, ya no está más, estás tranquilo, ¿sí? Ahora a leer la palabra, a estar tranquilo, a estar conectado. Así que te mando un beso y hasta la próxima entrega, hasta que el Padre me vuelva a perfilar para hacer otro video, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hasta la próxima.